Seguimos con nuestro segundo bloque porque tenemos también una tremenda entrevista. Ahora estamos conectados con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Alcalde, ¿está por ahí? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, alcalde. Muchas gracias. Bueno, hemos estado recibiendo distintas noticias con respecto a las declaraciones del alcalde Bodanovich respecto al apoyo militar en ciertas comunas, en ciertos lugares estratégicos de las comunas, algo que era muy contrario a la posición que tenía el gobierno en un inicio. Ahora parece que el gobierno está dispuesto a utilizarlo. ¿Cómo han visto los demás alcaldes que han estado solicitando hace mucho tiempo un apoyo más potente en este sentido con respecto a la recepción del gobierno a las declaraciones y a la nota prácticamente que hizo de conferencia de prensa que hizo en La Moneda el alcalde Bodanovich? Bueno, primero decir que para nosotros que alcaldes de gobierno estén planteando tan claramente la necesidad de tomar medidas más estrictas, de mayor fuerza, muestran claramente que el diagnóstico que teníamos los alcaldes que habíamos hecho la misma solicitud hace algunos meses atrás, estábamos en lo correcto. Obviamente estamos contentos con que el gobierno esté escuchando en esta oportunidad. Sin embargo, nos hubiera gustado que más allá de las diferencias políticas se nos hubiera también brindado la misma atención, porque en menos de 24 horas el mismo presidente de la República ha dado respuesta. Bueno, se valora, pero claramente esperaríamos un trato igualitario, ¿no es cierto?, a pesar de pertenecer a sectores políticos diferentes. Por otra parte, creo que lo que ha señalado el alcalde de Maipú devela que la situación de la delincuencia es una situación alarmante en nuestro país, que ha ido increciendo, y de alguna manera las palabras del presidente lo que hacen es contrariar un poco lo que había dicho la ministra Toá hace algunos días con una declaración que me parece equivocada al señalar que Chile estaba mejor, al menos en cuanto a delincuencia y seguridad. Nunca antes habíamos presenciado tantos homicidios como los que estamos presenciando hoy día, y eso para mí es un retroceso. Pero claro, hay que tratar de buscar espacios para poder construir políticas públicas, y estamos hablando de un tema tremendamente sensible para la población. Ojalá que esta medida que se plantea, junto con otras medidas que son necesarias, definitivamente permitan enfrentar con mayor efectividad la delincuencia. ¿Qué opinión le merece cuando la alcaldesa de Providencia dice que podría llegar a ser una irresponsabilidad esta medida si es que no están aprobadas ciertas cosas antes de enviar a los militares a estos lugares, como por ejemplo las reglas del uso de la fuerza? Porque lo que señaló ella es que claro, si es que van los militares, hay un problema, no tienen respaldo político ni las reglas claras, evidentemente o van a estar inhibidos de actuar o puede terminar siendo un problema peor que la enfermedad. Claro. Mira, yo coincido con ella en que claramente tú no puedes disponer fuerzas militares en operativos específicos o para resguardar, por ejemplo, el aeropuerto internacional o estación central o zonas donde hay gran afluencia de público, como una manera siempre de respaldar la labor de las policías. Entendamos que ese es el gran objetivo, y eso no se puede hacer evidentemente si es que primero no logras establecer un límite a cuál va a ser la acción permitida para esas fuerzas militares, y obviamente también a través del establecimiento de esos límites tú cautelas y le brindas la seguridad jurídica a quienes son, ¿no es cierto?, los llamados a participar de los procedimientos, de saber y tener la certeza de el apoyo estatal y el apoyo también, me imagino, político frente a acontecimientos que pudieran ocasionarse, porque está claro que cuando, por ejemplo, se produzca un enfrentamiento entre una banda criminal con armamento de guerra, con granadas, como vimos hace poco tiempo atrás contra una carabinera que resultó herida, y una fuerza militar que esté apoyando a carabineros, lo más probable es que la fuerza militar termine sometiendo, y eso es lo que esperamos, ¿no es cierto?, a estas bandas delincuenciales tipo Tren de Aragua. Entonces, también ellos tienen que contar con la certeza jurídica de que van a ser apoyados por parte del Estado.
Y en ese sentido me parece razonable lo que plantea la alcaldesa Matei, en conjunto también con abordar las problemáticas que los mismos militares han señalado, por ejemplo en el COSENA, en cuanto a la necesidad de atender, por ejemplo, según lo que pudimos escuchar después del COSENA, la falta de contingente, y también algunos han señalado la posible falta de preparación. Yo creo que ambos temas se pueden abordar con un diálogo y obviamente con la atención para disponer los recursos necesarios para brindarles el apoyo, pero lo que está claro es que cada día la delincuencia está ganando más espacios y esto tiene a la gente aterrada. En la noche la gente prefiere no salir de la casa, la gente prefiere esconderse en la casa, la gente no utiliza las plazas porque las plazas están tomadas muchas veces. Entonces aquí hay varias acciones que hay que ir adoptando y que son todas complementarias, porque también hay que ser claros que las fuerzas militares puedan acompañar a carabineros o a la policía en algunos procedimientos especiales contra estas bandas criminales que tienen armamento de guerra, no va a solucionar el problema de raíz. Está claro que también necesitamos, desde mi punto de vista al menos como autoridad, terminar con el sistema garantista. Creo que el primer desafío que debiera colocarse el Consejo de Seguridad Nacional es establecer las bases de cómo vamos a modificar un sistema que hoy día le financia a todo evento los abogados a los delincuentes, pero tiene todavía las víctimas sin un sistema robusto, decidido de protección, y además vemos todos los meses a las comisarías reportando, por ejemplo, en los STOP, que es la reunión que se hace con los comisarios, las delegaciones presidenciales, los alcaldes, Ministerio Público y otras instituciones, reportan que el 100% de los detenidos en algunas comisarías son personas que ya fueron detenidas con anterioridad. Entonces eso te está demostrando que el sistema de condena no está funcionando. Efectivamente. Alcalde, un poco para meternos la problemática que viven ustedes constantemente en las comunas donde ustedes dirigen. ¿Cómo podríamos ver de manera progresiva la presencia de una ayuda militar? Porque pareciera de repente un poco loco pensar de tener militares en el metro cuando no hemos visto todavía presencia militar, por ejemplo, en sectores tomados por el narcoterrorismo, por el crimen organizado, lugares donde prácticamente no existe, ciertos sectores o ciertas poblaciones donde prácticamente no existe Estado de Derecho, las policías no se atreven a entrar. ¿Cómo equilibramos esto en el sentido de tener presencia militar primero en los lugares donde prácticamente la policía no existe, hacia ya lugares donde circula la ciudadanía constantemente? Bueno, yo creo que justamente parte del análisis y la planificación que tiene que desarrollarse y que tiene que permitirnos analizar con mucha objetividad cuáles son las acciones y de qué manera ir escalándolas. Yo soy un convencido que estas bandas del crimen organizado, narcotráfico, han estado peleándose entre ellas muchas veces el territorio. En la medida que vencen a las bandas rivales se van haciendo cada vez más poderosas y empiezan a dejar de mirar para el lado y mirar el Estado, la institucionalidad. Y bueno, y acabamos de ver, por ejemplo, esta semana cómo los magistrados en el norte, en Arica, solicitaron que los datos personales fueran retirados de la página web, y eso te demuestra que existe preocupación por la integridad de quienes deben impartir justicia, y por lo tanto no podemos seguir pensando de que vivir situaciones como las que vivieron hace años Colombia, El Salvador y otros países esté tan lejos. Y lo que tenemos que hacer es actuar a tiempo. Entonces, yo lo que haría aquí es un llamado a que todas las instituciones vean de qué manera van a poder colaborar y cómo vamos a mejorar también las coordinaciones entre las instituciones. Y todo esto de la mano de acciones muy concretas. Por ejemplo, el proyecto de la ley de inteligencia en el Congreso es sumamente importante. Tenemos una Agencia Nacional de Inteligencia que podría estar jugando un rol gravitante en conseguir información sobre cómo se están instalando estas bandas. También necesitamos obviamente perseguir el dinero mal habido por parte de ellas. También necesitamos mejorar el sistema carcelario, dotar a los municipios de más atribuciones. Esta es una ley
Me tocó estar esta semana en la Comisión de Gobierno Interior exponiendo la opinión como presidente de la Comisión de Seguridad de los Municipios sobre lo que se está debatiendo, y al respecto son muchos los temas todavía pendientes, y siento que lo que falta principalmente es voluntad y sentido de urgencia para enfrentar la delincuencia con más fuerza en nuestro país. Bueno, estamos conversando con Germán Codina, alcalde de Puente Alto, y quería, alcalde, preguntarle desde el punto de vista político, pero sobre este tema también. ¿Por qué cree usted que ha habido este cambio de opinión por parte del gobierno y en particular por parte del presidente cuando deja un poco el escenario o la puerta abierta, como dijo él? Y si le parece que ese cambio de opinión se refiere más a un choque con la realidad, es una cuestión más bien porque claro, la opinión pública termina modificando la agenda, y si ese cambio de opinión termina siendo consistente cuando, por ejemplo, vemos que cuando el alcalde Bodanovich plantea esta idea desde el propio oficialismo son los primeros críticos, o cuando se intenta por parte del gobierno subir al carro o promover un proyecto de seguridad desde el propio oficialismo son los mismos opositores a esa iniciativa. Bueno, yo creo que frente a la fuerza de los acontecimientos, el dolor terrible de cómo han ido creciendo la cantidad de homicidios en nuestro país, no le queda otra al gobierno que salir de su zona de confort, y la zona de confort del gobierno ha sido permanentemente hablar de la necesidad de prevención, de generar proyectos de prevención social, y esa es una línea de trabajo más bien de largo plazo. Y yo creo que estamos enfrentando una emergencia de tal profundidad y de tal gravedad que esto tiene que llamar justamente a actuar con celeridad, con decisión, y también dejar de lado los vendajes que te impiden ver, que muchas veces son vendajes más bien ideológicos, que construyen prejuicios, y en la práctica lo que estamos enfrentando es una globalización del delito que ha permitido instalarse en nuestro país bandas criminales que tienen experiencia ya para enfrentar al Estado en otras latitudes, y para enfrentarlas entonces tenemos que acelerar el tranco. No podemos seguir pensando que los delincuentes son los mismos de hace 30 años atrás. Antes incluso había códigos tan básicos como, por ejemplo, no agredir a una mujer embarazada, pero hoy día son capaces de apuñalarla, ¿me entiendes? Entonces se han perdido los límites, hemos visto incluso torturas por parte de las personas que han sometido a estas bandas, ¿no es cierto?, torturas a las personas que han sometido, y eso demuestra que los límites que en algún minuto pensamos que existían finalmente no están ahí. Así que ojalá que el gobierno salga de su zona de confort, y salir de su zona de confort significa, por ejemplo, que en vez de hacer solamente declaraciones diciendo de que están abiertos a analizar temas, por ejemplo, los prioricen en la discusión del Congreso. Desde enero se ingresó un proyecto de ley para mejorar la infraestructura crítica y permitir la actuación en zonas urbanas, incorporando también evidentemente la capacitación de las fuerzas militares que sea necesario para ello, o para intervenir en algunos procedimientos muy complejos, ¿ya?, donde a veces sabemos que como se han tomado el territorio estas bandas, se hace más difícil para el Estado estar presente, y resulta que es un proyecto de ley que desde enero no tiene puesta ninguna urgencia por parte del gobierno. Entonces, si hubiera coherencia entre el discurso y la acción, el gobierno ya habría puesto urgencia a ese proyecto. Entonces, ojalá que lo que señaló el presidente de la República hoy día se transforme en que mañana mismo se le coloque urgencia a la discusión de ese proyecto. Bueno, le queremos agradecer al alcalde de Puente Alto, Germán Codina, por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora, y también plantear su punto de vista a propósito de esta idea de implicar a los militares en las labores de orden público. Alcalde, y por supuesto vamos a estar atentos a cómo prioriza el Congreso esta ley de infraestructura crítica. Sí, y solamente me gustaría terminar con lo siguiente, si me dan un minuto, que sí. No cometamos el error también de dejarnos llevar por el debate de estos días, porque el apoyo militar que se pide es fundamentalmente para enfrentar a bandas que tienen armamento de guerra, que lo han demostrado, incluso haciendo asaltos con fusiles de guerra en malls y también utilizando granadas.
pero estas bandas no se radican solamente en asentamientos. Yo solo quiero también llamar a que entendamos que en los asentamientos y en los campamentos hay mucha gente honesta, de esfuerzo, que lo único que necesitan es que el Ministerio de Vivienda apure las soluciones habitacionales para que no sigan viviendo en una situación tan precaria. Es cierto que en algunos de estos asentamientos también hemos visto la instalación de delincuentes y de bandas, y hay que ir a capturarlos, ¿ya? Pero no cometamos el error de generalizar como que todos los que viven en campamentos o asentamientos son personas vinculadas a actividades delincuenciales, actividades del delito. No, claro, por supuesto. ¿Ya? Un muy buen punto del alcalde Germán Codina, a quien le agradecemos nuevamente por habernos acompañado en Llegó la Hora. Y nosotros nos vamos Muchas gracias, alcalde. a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.